Muy buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Castro Enrique, soy estudiante de Ingeniería Civil del quinto semestre. Este proyecto es para la clase de Física de Ondas. La idea es presentar un sismógrafo con los temas vistos y tratados en la clase. Retomaremos temas como sismos, por qué se da, su funcionamiento, el funcionamiento del sistema y presentaremos un proyecto también. ¿Listo? Por consiguiente les hablaré más a fondo de él. Gracias. Buen día, mi nombre es Daniel Martínez, soy del curso de Ingeniería Civil, estoy cursando quinto semestre y voy a explicar las ecuaciones importantes en nuestro sistema de péndulo implementado en un sismógrafo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Connie Peralta. Estoy estudiando Ingeniería Civil actualmente en el quinto semestre. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto de la materia de física de ondas sobre el sismógrafo. Muy buenas noches. La siguiente presentación hablará sobre un sismógrafo. Este trabajo está realizado por los siguientes integrantes: Daniel Santiago Martínez Sánchez, Connie Norelli Peralta Aroca y quien les habla, Joan Sebastián Castro Enríquez. Cabe recalcar que esta presentación va hacia el área de física de ondas para el profesor Daniel Torres Ballesteros. Bueno, durante la presentación tomaremos temas como qué es un sismógrafo, qué se mide con un sismógrafo, sismos, aplicaciones, ecuaciones, bueno, varios temas, ¿listo? Bueno, el contenido vamos a tener una introducción, un marco teórico, objetivos, material de trabajo, presentación de proyecto y sustentación, conclusiones y por último, de dónde sacamos toda la información, que serían las bibliografías. Bueno, la introducción. Este trabajo va orientado con el fin de construir un dispositivo de medición de sismos en donde podamos implementar todo lo visto durante la clase de física de ondas. Cabe recalcar que es una simulación, pero que cumple con una estructura dada y cumple el funcionamiento esperado. Los objetivos son el objetivo general, que es construir un dispositivo capaz de detectar y registrar una componente horizontal o vertical del movimiento del suelo en un posible evento sísmico. Los específicos tenemos cuatro objetivos específicos, los cuales son aplicar los conceptos de la física de ondas para explicar el funcionamiento de un sismógrafo en la detección y registro del movimiento del suelo cuando se presente un evento sísmico. Segundo, adaptar un sistema mecánico o electromecánico al dispositivo de detección que permita registrar el movimiento del suelo en función del tiempo. Y por último tenemos diseñar una prueba que permita cuantificar la respuesta al sismógrafo a diferentes intensidades y frecuencias de vibración. Todo esto se verá reflejado durante la presentación, ¿vale? Bueno, tenemos en el marco teórico, explicaremos lo qué es un sismógrafo, ¿vale? Un sismógrafo o sismómetro, es, como se conoce a veces, es un instrumento para medir terremotos o pequeños temblores provocados por el movimiento de las placas tectónicas o litosferas. Fue inventado en 1842 por el físico escocés James David Forbes, ¿vale? Ahí podemos ver una imagen de lo que es un sismógrafo, el aparato de medición y etcétera. Bueno, las ondas. En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio no perturbado puede contener materia o no. Bueno, una onda es como lo que podemos ver ahí en la imagencita, esta imagen de acá, y también la vemos reflejada acá en el sismógrafo, las repeticiones de ella. Bueno, por consiguiente hablaremos del sismo. Se conoce sismo, un terremoto o también llamado seismo o temblor de tierra, o algunos lo conocen como movimiento telúrico, ya depende de la rama de la cual se esté hablando. Es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en formas de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas o también por el choque de las placas tectónicas. Bueno, y se puede ver como, no que es un sismo, sino que se puede ver cómo se ve reflejado por parte del sismógrafo. Como toma el sismógrafo el sismo, un movimiento brusco y ahí lo podemos ver representado. Vale, las vibraciones. Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Bueno, como lo podemos ver, ahí vemos una posición de equilibrio y vemos las repeticiones que hay en ciertos puntos de la vibración.
Bueno, por consiguiente hablaremos sobre la intensidad. En la física, la intensidad se conoce como flujo de energía radiante, que es la potencia transferida por unidad de área, donde el área se mide en el plano perpendicular a la dirección de propagación de la energía. Se dice que esto se toma en el Sistema Internacional de Unidades como vatios por metro cuadrado, en algunas unidades básicas. Listo, y ahí podemos ver la intensidad. En este caso vemos que aquí en esta parte de la mitad hay una gran intensidad por parte de los datos que toma el sismógrafo. Bueno, por el final tenemos la amplitud. Se dice que en la física la amplitud es un movimiento oscilatorio ondulatorio o señal electromagnética. Es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasi periódicamente en el tiempo. Cabe decir, principalmente es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Vemos la amplitud desde el punto de equilibrio y vemos cómo se ve reflejada. Listo, por consiguiente les presentaré el proyecto que realizamos, su funcionamiento, los materiales, etcétera. Gracias. Conceptos físicos. Amortiguado forzado. El amortiguado forzado es la amplitud de la oscilación que va decreciendo con el movimiento del tiempo. Para que una oscilación se mantenga es necesario aplicar una fuerza oscilante donde se permita diferenciar entre el estado transitorio y el estado estacionario. ¿Qué es una onda? Una onda se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar se deja en su estado inicial. ¿Para qué se usa? Este aparato es usado para medir movimientos de la Tierra, que consiste como tal con un sensor para que detecte el movimiento del terreno, tal como lo vemos en la imagen. Acá podemos ver el sensor y las ondas que van detectando el sismógrafo al movimiento de ese terreno. ¿Dónde se utiliza un sismógrafo? Un sismógrafo se utiliza cuando ocurre un sismo, ya que las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo y para que éste se detecte, dicho movimiento se utiliza en instrumentos especiales como los sismómetros o los acelerómetros. Aquí tenemos un claro ejemplo de un sismómetro. ¿Y cómo se aplican en la industria? Estos sismógrafos aplican en la industria, ya que son los que monitorizan y analizan los datos que son provenientes de las estaciones sismográficas existentes. De esta forma se ve el movimiento de los terrenos, aquí lo podemos ver, o los sismos donde se refleja que algunos de estos pueden ser tan leves como para ser prácticamente imperceptibles, pero pues aún así pueden ser registrados, ya que cada temblor produce diferentes tipos de vibraciones u ondas sísmicas que viajan a través del interior de la Tierra con diferentes velocidades. Aquí tenemos una prueba de un movimiento de tierra tomado por un sismógrafo. ¿Cómo es el funcionamiento del sismógrafo? La herramienta fundamental de este sismógrafo es detectar las vibraciones más leves de la Tierra. Con los movimientos se queda registrado por medio de un punzón, aquí como lo vemos en la imagen, que traza una línea sobre un papel enrollado en un cilindro giratorio. En algunos aparatos la línea queda marcada por un rayo de luz finísimo y queda enfocado sobre el papel fotosensible. Es decir, al movimiento de la Tierra, el lápiz o el sensor va trazando los ejes de movimiento. Cuando no hay vibraciones, la línea es recta, aquí como lo vemos en esta imagen. Y cuando los temblores son pequeños, se originan ligeras oscilaciones, así como lo vemos en la segunda imagen. Pero cuando las grandes sacudidas se producen en amplios trazos, se ve hacia arriba y hacia abajo, aquí como en la última imagen. De energía nos da la energía mecánica. Esta energía mecánica se puede expresarla en un péndulo sobre un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. También tenemos el péndulo físico. El péndulo físico es muy parecido al péndulo simple, ya que al momento de analizar parámetros son muy idénticos.
Entonces tenemos que la frecuencia angular al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por d sobre i. Recalcando que d es la distancia al centro de masa. Está en función de i, que i es el momento de inercia de nuestro péndulo, ya que se puede trabajar con barras uniformes o no uniformes. Tenemos la ecuación de periodo que se representa parecida a la del péndulo simple, solo que sea en función de i, que es el momento de inercia. También tenemos la d, que es la distancia al centro de masa. El momento de inercia es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado, teniendo en cuenta que este momento de inercia es si el péndulo oscila respecto a un eje. Continuando, tenemos el movimiento amortiguado. Tenemos que gamma es igual a B' sobre I. B' es la constante de amortiguamiento del péndulo. Encontramos también la frecuencia angular, que es idéntica al caso anterior. Tenemos T-muñito, que T-muñito es el número de oscilaciones que le toma dar al péndulo. El tiempo que el péndulo toma en dar varias oscilaciones. Tenemos la frecuencia de oscilación, que esta es la del péndulo. Tenemos la amplitud en función de gamma, que gamma, como vimos, ya es B' sobre I, sobre 2T. T, que es el tiempo que le toma en dar oscilaciones al péndulo. Hay que recalcar que si tenemos movimiento amortiguado, pues las gráficas van a variar. Si tenemos unas grandes amplitudes, encontramos que está débilmente amortiguado. Si encontramos que la gráfica va disminuyendo y se va acercando a un punto cero, es porque está muy amortiguado. Y si encontramos que gamma es igual a W, tenemos que hay un movimiento crítico, un amortiguamiento crítico. Tenemos el movimiento amortiguado forzado y el no amortiguado. Allí podemos encontrar varias fórmulas, la cual es la de amplitud y está en función de GO sobre la amplitud sobre la frecuencia angular al cuadrado menos la frecuencia externa al cuadrado. Allí podemos encontrar el término de resonancia. Tenemos que si W es igual a Wx, hay resonancia. Y si tenemos que son diferentes, no hay resonancia. Esto quiere decir que podemos encontrar en las gráficas asíntotas o unas gráficas definidas hacia el punto cero. Tenemos la amplitud y tenemos la frecuencia externa, que está en términos de la frecuencia angular y gamma. Aquí encontramos otra ecuación para la amplitud, debido a que haciendo el análisis encontramos una parte transitoria y una parte estacionaria. Allí podemos ver la parte estacionaria, que es la que se usa más frecuentemente. La tenemos que la amplitud es igual, está en función de GO, la raíz de la frecuencia angular al cuadrado menos la frecuencia externa al cuadrado más gamma al cuadrado por la frecuencia externa al cuadrado. Continuando con los materiales de trabajo, se utilizaron palos de balso, un micropunta negro, contrapesos para el lápiz, una tabla de madera, plastilina, 2 clips, un cordel, tijeras, un rollo de papel térmico. El procedimiento del sismógrafo. Pues primero empezamos construyendo la base, empezamos construyendo la estructura de donde iba a colgar nuestro péndulo. Para ello usamos medidas del palo de balso y generando unos soportes para que pudiera resistir el peso del lapicero y de la plastilina. Pues
hicimos un hueco en la parte superior por donde introducimos un cordel y lo sujetamos con un gancho para que éste quedara estable y no se fuera a deslizar. Colocamos un soporte en la tabla de madera donde pegamos un tubo que pasa por el medio del papel. Esto para hacer que gire y al momento de estirar el papel pues empiecen a generar algunas ondas cuando el lapicero empiece a oscilar. Se puso un transportador con un clip para que al momento de oscilar el lapicero, pues encontrar el ángulo con el que oscila. La presentación del trabajo, pues como podemos observar, allí se le dan unos pequeños golpes a la mesa como si estuviera ocurriendo un terremoto y este empieza a marcar las ondas que se presentan. Allí pues se puede observar cómo empieza a moverse y a generar pues las marcas en el papel. Se dice que el sismógrafo es una creación de James David Forbes en 1809 y fue un científico escocés que lo presentó en 1842. El sismógrafo disponía de un péndulo que debido a su masa se quedaba quieto durante los temblores. Al contar con un punzón en su extremo, el sismógrafo grababa las vibraciones en un rollo de papel que si se movía por el sismo de este modo, el resultado era un registro gráfico que se denominaba sismograma. Como lo podemos observar en nuestro ejemplo, allí se presentan las ondas respecto a las vibraciones y el gráfico, pues el sismograma. Y tal como lo mencionaba mi compañero, esta es la presentación del trabajo que nosotros realizamos. Este es nuestro sismógrafo casero. Aquí en la imagen podemos visualizar el cilindro y el péndulo que lo tenía sostenido. Y aquí se ve un poco muchísimo mejor, ya terminado el trabajo. Bueno, podemos nosotros concluir que en este proyecto analizamos el funcionamiento principal de la máquina. Podemos ver que este dispositivo emplea las ondas sísmicas que provocan los terremotos. También logramos analizar que las proporciones de registros que se originaban al momento de realizar los desplazamientos del movimiento de la mesa se determinaba como tal parámetros del origen de un sismo. Por otro lado, pues comprendimos que no solo se toma el registro de dichos movimientos, ya que nos basamos más en una investigación profunda, donde vimos que los aparatos actualizados son capaces de analizar lo que es la hora del epicentro, la profundidad del foco y las magnitudes sísmicas de un movimiento de estos. Se sabe que como tal, esos registros también toman la cantidad de fuerza que ejerce un terremoto. Muchísimas gracias.